Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me ha tenido muy enganchada y creo que a ustedes también les dará mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar, a profundizar en la relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por si fuera poco, vamos a analizar las sombras que se ciernen sobre su historia de amor, específicamente la supuesta falta de sinceridad que, según fuentes y rumores, habría marcado el final de su apasionada relación. Así que si eres fan de los chismes de farándula, si te encantan las historias de amor y desamor de las celebridades, y si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento turco, que este es definitivamente tu lugar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo, porque créanme, se vienen más noticias, más análisis y más chismecito. Prepárense. Ahora sí, arranquemos con este tema que da para mucho. Como todos recordamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin duda, la pareja del momento. Su romance surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, título original en turco. La química entre ellos era algo más que innegable, era eléctrica. La conexión que tenían, la pasión que transmitían, traspasaba la pantalla y conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Las fotos compartidas en redes sociales, los vídeos de sus momentos juntos, las entrevistas donde se les veía radiantes, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno, de esos que tanto nos gusta soñar. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan, los personajes que interpretaron en la serie, se había hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida, y particularmente en el mundo de las celebridades, la realidad a veces es mucho más compleja que cualquier guión de telenovela. El idilio, la perfección que parecía rodearlos, escondía, según las especulaciones, algunas grietas. Desde que se anunció su separación, las redes sociales y los medios de comunicación se encendieron. Surgieron muchísimas especulaciones, teorías y rumores sobre qué fue lo que realmente pasó. ¿Fue la distancia producto de sus apretadas agendas de trabajo? ¿Fueron las diferencias irreconciliables que se fueron acumulando con el tiempo? Hoy aquí la pregunta del millón: ¿hubo infidelidad, algún secreto que se guardaron? Aunque nunca se confirmó nada de manera oficial por parte de Hande o Kerem, los rumores que circularon, y que aún persisten, apuntan a que la relación no era tan perfecta como aparentaba. Y aquí es donde entra en juego con fuerza el tema de la sinceridad. La palabra clave que parece definir el final de esta historia. Según algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, Kerem Bürsin no habría sido completamente honesto con Hande durante su noviazgo. ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿A qué se refieren con falta de sinceridad? La interpretación es variada, y se ha especulado sobre diferentes aspectos de la relación. Algunos afirman que Kerem no era sincero con sus sentimientos, que no estaba tan enamorado como demostraba, que la intensidad de su amor era, de alguna manera, una fachada. Otros apuntan a que Kerem no era transparente en cuanto a sus proyectos y compromisos profesionales, lo cual pudo haber generado conflictos en la pareja, celos o resentimiento. Y por supuesto también se ha hablado, aunque con menos fuerza, de ciertas amistades femeninas que podrían haber provocado celos y desconfianza en Hande. Rumores que, de ser ciertos, habrían sembrado la semilla de la discordia en la relación. Es crucial, importantísimo, aclarar que todo esto son rumores, chismes que circulan en el mundo del espectáculo, en los foros de discusión, en las páginas de farándula, en los comentarios de las redes sociales. No tenemos pruebas concretas y irrefutables para afirmar ninguna de estas cosas. Nadie puede decir con la mano en el corazón que estas afirmaciones son 100% verdaderas. Sin embargo, es innegable que tras la ruptura, la imagen de Kerem Bürsin ha sido cuestionada por algunos fans. Han surgido debates en redes sociales, en foros de discusión dedicados a las celebridades turcas, y en páginas especializadas en el mundo del entretenimiento, donde se discute si Kerem era realmente una persona confiable, si realmente era el príncipe azul que aparentaba ser, o si, por el contrario, ocultaba algo. Hande, por su parte, siempre ha mantenido una postura muy discreta, muy elegante y respetuosa, respecto a su relación con Kerem. Nunca ha hablado mal de él en público, ni ha dado declaraciones que confirmen o desmientan los rumores sobre la supuesta falta de sinceridad. De hecho, ha demostrado una gran madurez y elegancia al lidiar con la situación, lo cual habla muy bien de ella, y la convierte en una fig.
Ura admirada por muchos. Su silencio ha sido su mejor respuesta. Pero ¿qué pistas tenemos, más allá de los rumores, para creer que algo no andaba del todo bien? Bueno, podemos analizar algunos detalles que, aunque no son pruebas definitivas, sí podrían darnos una idea de cómo se desarrollaron las cosas, de cómo se sintió Ande. Por ejemplo, después de la separación, se notó un cambio en la actitud de Ande. Empezó a mostrarse más reservada, más distante en sus redes sociales. Ya no compartía tantas fotos y vídeos con Kerem, ni publicaba mensajes románticos como solía hacer. Obviamente cada persona procesa una ruptura sentimental de manera diferente, y el luto de una relación puede manifestarse de muchas maneras. Pero este cambio en el caso de Ande fue notorio. Pasar de la exposición constante a la intimidad, a la protección de su vida privada, es un cambio radical que no pasó desapercibido. También es interesante analizar las entrevistas que dieron ambos actores después de la separación. Kerem en algunas ocasiones habló sobre la importancia de la honestidad en una relación, sobre cómo la comunicación es fundamental para que una pareja funcione, sobre la necesidad de ser transparente con los sentimientos. Esto, aunque no es una declaración directa sobre su relación con Ande, sí podría interpretarse como una indirecta, una reflexión sobre lo que pudo haber fallado en su historia. Tal vez en sus palabras estaba implícita una autocrítica. Por otro lado, Ande en alguna que otra entrevista, hizo hincapié en la importancia de valorarse a uno mismo, de priorizar la felicidad personal y de no depender de nadie para ser feliz. Estas declaraciones podrían interpretarse como una señal de que, durante su relación con Kerem, no se sentía del todo valorada, no se sentía respetada o, tal vez, no se sentía completamente realizada. Podría ser que, en su experiencia, sintiera que su felicidad dependía, en parte, de la otra persona. Otro aspecto que generó especulaciones fue la reacción de los fans. Muchos de ellos, que habían apoyado la relación con entusiasmo, que habían soñado con ellos como pareja, se mostraron decepcionados y molestos por el final abrupto. Algunos llegaron a criticar a Kerem, acusándolo de no ser el hombre perfecto que aparentaba ser, de no estar a la altura de Ande. Esto demuestra el impacto que tuvo la ruptura en la percepción pública de ambos actores, y cómo los fans se sintieron traicionados por el final inesperado de su historia de amor. Además, es importante destacar que, después de la separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias de renombre, y ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad, y ha seguido creciendo profesionalmente, sin que el final de su relación afectara su desempeño. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, y ha mantenido una vida social activa, demostrando que es un profesional comprometido y talentoso. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿realmente Kerem Bürsin no fue sincero con Hande Erçel? Es una pregunta que, lamentablemente, no podemos responder con certeza absoluta. No somos testigos directos de su relación, y solo tenemos acceso a la información que se ha hecho pública, a los rumores, a las especulaciones. Lo que sí podemos decir es que los rumores sobre la falta de sinceridad han existido, y que han alimentado la especulación sobre los motivos de su separación. En cualquier caso, creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores. Son seres humanos con sentimientos y emociones, y merecen que se respete su intimidad, aunque sean figuras públicas. No es justo juzgar a nadie sin conocer la verdad completa, y creo que lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de sus futuros proyectos. Ahora vamos a hablar de algo que considero crucial, el impacto de estas situaciones en la imagen de las celebridades, en su reputación, y en su carrera. Es innegable que la vida de un actor o actriz, de cualquier figura pública, está expuesta a la opinión pública. Cada movimiento, cada declaración, cada publicación en redes sociales es analizada, diseccionada y juzgada. Y por supuesto, las relaciones sentimentales no son la excepción. Cuando una pareja de celebridades se separa, el mundo se divide en dos, los que apoyan la decisión, y los que la critican. Y lamentablemente en este tipo de situaciones, es muy fácil caer en el sensacionalismo y en la especulación. Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de discusión, se llenan de rumores, de chismes, de teorías conspirativas, de juicios de valor, y es muy difícil distinguir la verdad de la mentira. Por eso es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos. No podemos
Ciegamente todo lo que vemos o leemos en Internet, en las revistas del corazón, o en los programas de televisión dedicados a la farándula. Es importante analizar las fuentes, contrastar la información, verificar los datos, y ser conscientes de que en muchas ocasiones, los medios de comunicación buscan generar controversia para atraer audiencia, para vender más ejemplares, o para aumentar las visitas a sus páginas web. En el caso de Hande y Kerem, creo que ambos han sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo. A pesar de los rumores y las especulaciones, han seguido adelante con sus carreras, han mantenido una imagen pública positiva y han demostrado que son dos personas fuertes, que saben cómo lidiar con la presión mediática y que al final del día, priorizan su bienestar personal y el respeto por sí mismos. Ahora, volviendo al tema de la sinceridad en las relaciones, creo que es algo fundamental. La honestidad, la transparencia, la comunicación abierta, son pilares básicos para que una pareja funcione. Si no hay confianza, si no hay sinceridad, si se ocultan cosas, si se miente, es muy difícil construir una relación sólida y duradera. Y aunque no sabemos qué pasó exactamente entre Hande y Kerem, sí podemos aprender una lección valiosa, la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con la persona que amamos. Y como siempre hay que recordar que las relaciones son complicadas, que cada persona es un mundo, y que lo que funciona para una pareja, no necesariamente funcionará para otra. No existen recetas mágicas ni fórmulas secretas. Lo más importante es la comunicación, el respeto, el amor y la honestidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en que pensar. Como siempre me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre el tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que Kerem no fue sincero? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Creen que Hande ha manejado la situación con elegancia y madurez? Déjenlo en los comentarios. Me interesa mucho leer sus puntos de vista. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.